Momento de hablar de economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañera Daniela Blandón. Daniela, vamos a hablar de inflación porque los precios de los bienes básicos se han disparado en varios países del continente americano como consecuencia de la pandemia. Cuéntenos. Hola Andrés, pues primero recordar para quienes no están muy familiarizados con el tema que la inflación mide la rapidez con la que suben los precios de bienes y servicios a lo largo de cierto tiempo. Y a raíz de la pandemia hoy las cosas cuestan más de lo que hace un año. Ahora las autoridades se enfrentan a un dilema: si estimular la economía con tasas bajas de interés para que aumente el consumo y se mueva más la economía, o reducir esos estímulos para que no se dispare la inflación. Consultamos con un analista primero por qué los precios han subido tanto en el último año. Tenemos un efecto que es temporal y tal vez el riesgo de que se convierta en un proceso inflacionario. La razón de la temporalidad tiene que ver con las disrupciones a toda la cadena de valor, a la producción, el efecto del confinamiento, que ha creado escaseces puntuales en varias partes y en varios sectores de la economía, incluyendo en el mercado de trabajo. El resultado son unas elevaciones de precios, en algunos casos inesperadas y en algunos casos bienvenidas, porque el mundo avanzado en particular había tenido una inflación demasiado baja y el riesgo de deflación. Entonces, hasta cierto punto que el ritmo de crecimiento de los precios venga a un ritmo normal, la gente no se asusta mucho. Daniela, y es que en Estados Unidos se ha disparado la inflación y eso afectaría a varios países. ¿Cómo es esto? Sí, Andrés, pues los precios al consumidor en general estuvieron 5,4% en julio, más altos que hace un año en este país. Una de las razones es que los estímulos a los hogares entregados por el gobierno avivaron la demanda de bienes y servicios y de paso los precios. Pues hagamos una comparación entre febrero de 2020 y julio de 2021. En este grupo de los que suben están las rentas de carros, la gasolina y los carros usados, entre otros. Esto último por la escasez de chips que impidió la fabricación de muchos autos y llevó a la gente a irse por el usado. Pero hay bienes, Andrés, y servicios que han bajado, por ejemplo, la ropa de hombre y de mujeres, así como las tarifas aéreas, porque pues nadie estaba viajando. Y esto afecta a las otras economías porque la Reserva Federal se tiene que ver abocada pues a subir las tasas de interés. Cuéntenos cuál es la situación en América Latina, por ejemplo. Pues mire, una situación o una inflación elevada sostenida, Andrés, puede ser perjudicial para la economía porque los salarios no suelen mantener el mismo ritmo de aumento y eso significa perder poder adquisitivo, que es lo que está pasando en América Latina. Pues en la región los precios se han disparado más que en Estados Unidos inclusive. La comparación es interanual a agosto, es decir, frente al mismo mes del año pasado. Lidera Venezuela, que tiene una inflación del 1.700%, un poco más, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Argentina acumula un alza superior al 50%. Brasil tiene el registro más alto desde febrero de 2016. Mientras que en México, Chile, Honduras y Colombia los precios no han subido tanto como en otras naciones, pero sí se alejan de las previsiones. ¿Y eso cómo afecta al bolsillo? Pues escuchemos lo que nos dijo nuestro analista. En general, la inflación es un impuesto muy regresivo, porque carcome el poder adquisitivo de aquellos que dependen de ingresos salariales. Aquellas partes de la población, los segmentos de la población cuyos ingresos vienen en gran medida a través de sus inversiones en el mercado de capitales o en la bolsa de valores, etcétera, tienen retornos que típicamente están protegidos contra la inflación o están mejor protegidos contra la inflación. Sin embargo, aquellas personas que viven de un salario relativamente modesto, la inflación carcome el poder adquisitivo de esos ingresos de una manera bastante dura y en ese sentido la inflación puede ser muy regresiva. Y además tiene el efecto de que si la inflación se empieza a salir de las manos, crea demasiado ruido, es como que crea nubes o neblina en el sistema de precios, lo que hace que la asignación de recursos y la producción se vea dificultada o que la inversión no sea tan fuerte como sería. Y Daniela, ¿cuál es nuestra cifra del día? Andrés, en lugar de cifra le tengo dos ejemplos, si le parece. Claro. Un carro usado que en febrero del año pasado costaba $10.000 en Estados Unidos, hoy vale $14.580. Y un boleto de $400 antes de pandemia puede estar sobre los 368. Ahí es como podemos ver cómo interactúa la inflación en el bolsillo de la gente. Eso es Estados Unidos, América Latina también es igual. Daniela, muchas gracias por la información económica aquí en France 24 y ustedes también muchas gracias por sintonizarnos. Quédense con nosotros.